sin pretender condicionar a Dios en este mes de la revelación, o en que pensamos sobre la palabra revelación, sin condicionar a Dios ni establecer requisitos para recibir revelación, sí podemos, a partir de algunas experiencias que vemos en algunos hombres de la Biblia, pensar en algunas pautas que nos direccionan en la búsqueda de revelación. Quiero decirles que revelación es para buscarla. Y con esto no estamos diciendo que ya no tenemos revelación, porque la palabra es la revelación plena. Pero cuando uno quiere buscar más de Dios y que Dios te mantenga viva su palabra, hay que buscar revelación. Vale mencionar que tener revelación no es para algunos privilegiados y elegidos. Revelación es para todo aquel que busca que las cosas sean mostradas por Dios. Por otro lado, el que tiene revelación no es más que nadie, es igual a todos los demás. En todo caso, el que recibe revelación, en lugar de ir hacia arriba, creyéndose algo, el que recibe revelación ha caminado primero hacia abajo, reconociendo su incapacidad de moverse solo, y Dios lo ha invitado, luego de bajar, a subir donde se manifiesta su presencia para revelarle las cosas. Entonces, hoy quiero mencionar por lo menos 4 relaciones. Yo titulé la palabra de hoy, no sé si se puede proyectar, las relaciones o la revelación y sus relaciones. Quiero mencionar 4 relaciones que tiene la revelación. Primero, la revelación y su relación con conocer a Dios. Conocer a Dios nos conduce sí o sí a considerar la palabra. Y quiero, entre paréntesis, decir, por favor, no se pierdan lo de los miércoles que nos queden, porque estamos tratando de tener más herramientas para poder interpretar bien la palabra. Así que los miércoles son muy importantes. Este miércoles que viene vamos a hablar de lo que significan los distintos tipos o los distintos géneros literarios que se manifiestan en la Biblia, y también vamos a hablar de algunos inconvenientes que hay, que se generan a partir de las distintas traducciones y versiones, o algunas cosas en la Biblia que hay que entenderlas dentro del contexto, lo que nos hablaba el pastor Eduardo Crema el miércoles pasado. Entonces, la idea que se intenta comunicar aquí hoy es que no se puede pretender tener revelación sin conocer a Dios. No puede pretender tener revelación de Dios sin conocer a Dios. La pregunta que alguien pudiera hacerse es cómo conocer a Dios, o en qué me doy cuenta, de qué manera estoy seguro que conozco a Dios. Pues la respuesta está en la palabra de Dios. Leemos en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Allí dice que podemos estar seguros. Diga conmigo, seguros. Seguros de conocer a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen a la palabra demuestran verdaderamente cuánto lo aman. O sea, cuando lo conoces a Dios, no tenés otra alternativa más que amarlo, porque te atrae, porque te bendice, porque te cautiva y te genera una actitud de amor. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió, o como lo dice la Reina Valera 1960, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. De esta palabra se desprenden algunas cositas importantes a tener en cuenta en el camino de conocer a Dios. Número 1, para conocer a Dios hay que ir a la palabra y conocer la palabra. Es muy importante. Escuchen esto que les voy a decir ahora, que lo confirmé anoche escuchando un predicador extraordinario y dijo exactamente lo mismo con otras palabras. Es muy importante que vengas al culto y recibas la palabra. Ya la última vez que prediqué hice referencia a los predicadores que tenemos nosotros acá y cómo nos han ministrado y nos han enseñado la palabra. Eso es muy importante. Sin embargo, quiero volver a mencionar, venir al culto, aprovechar la palabra no es suficiente.
Es necesario que dediques tiempo a leer la palabra personalmente, no como un rito, sino con el sincero deseo de conocer la palabra, porque tenés que conocer a Dios. En segundo lugar, conocer la palabra es para obedecerla. Tampoco es útil leer la palabra de Dios como cualquier otro libro. Si vas a leer la palabra para que ésta te sea útil, lo debes tener y lo debes hacer con el fin y el propósito de luego obedecer la palabra. Yo tenía un compañero en la Universidad de San Luis y ese muchacho, cuando yo empecé a leer la Biblia, cuando yo empecé recién a leer la Biblia, él conocía de la Biblia un montón. Impresionante lo que sabía de la Biblia. Pero ¿sabe una cosa? No le servía para nada porque era un tipo que tenía una vida totalmente desordenada, por usar un término sencillo. Entonces, si vas a leer la palabra, tiene que ser con el propósito, bajo la guía del Espíritu Santo, de aprender la palabra para obedecer la palabra. Por eso, el tercer punto es obedecer la palabra. Es la mejor evidencia de conocer a Dios. La lectura de la palabra de Dios y la obediencia a ella te llevará a un verdadero encuentro con Dios y será una clara evidencia de que conoces a Dios. Dicho en pocas palabras, no se puede decir que se conoce a Dios llevando una vida fuera de la voluntad de Dios. Con Dios no se puede transar. Una vez había un hermano acá en la iglesia esta hace muchísimos años y yo estaba predicando un mensaje parecido a este, llamando a un profundo encuentro con Dios y a una dependencia y obediencia al Señor. Y me dijo, pastor, porque el tipo andaba en cualquier cosa. Eso era hace mucho, ahora no hay nadie así, pero no importa. Me dijo, pastor, Dios sabe que soy humano y conoce mis debilidades. Lo que me estaba diciendo es, estas cosas Dios las tolera. Pues tengo una noticia, Dios no lo tolera. Decirle que está al lado tuyo, Dios no tolera, Dios no tranza, Dios no flexibiliza la palabra es absoluta y tiene que ser obedecida como está. Cuando decimos que Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, debe entenderse que Daniel conocía a Dios, cosa que se hizo evidente porque dispuso su corazón para obedecerle a Dios en toda su vida, sin excepción. Y no estoy diciendo que Daniel no era un pecador, estoy diciendo de su disposición. Por eso, un hombre como Daniel tenía revelación y pudo interpretar los sueños del rey, cosa que ningún otro mago pudo hacer porque ningún otro conocía a Dios como lo conocía Daniel. En definitiva, ¿deseamos tener revelación? Sí. Empecemos conociendo a Dios y obedeciendo lo que Él ya ha revelado de su palabra. Y aquí un pequeño detalle, que no sé si Luli lo va a poder proyectar. Un pequeño detalle. No te preocupes por las cosas que no entendés de la palabra. Mejor ocupate de obedecer a aquellas que sí entendés. Hay algunos que andan diciendo, la verdad es que esa palabra no la entiendo. Eso es como cuando yo empecé a leer la Biblia y empecé a leer Levítico. No entendí una jota. No entendía nada. Y en aquel entonces mi pastor me enseñó este principio. Josecito, me decía, ¿vio cómo me dice Josecito? No te preocupes por las cosas que no entendés. ¿Entendiste algo? Sí. Bueno, esas son las que te tenés que ocupar. Ocupate de las que sí entendiste. Por ejemplo, que tenemos que amar, que tenemos que perdonar, que no tenemos que mentir, que no tenemos que falsear la verdad, etcétera, etcétera. Se entiende muy fácil. Que no tenemos que andar de una manera desordenada, atrapados por el pecado. Eso se entiende, eso es lo que hay que obedecer. Lo que no entendés hoy en algún momento, justamente Dios te lo revelará, pero lo que ya te ha revelado, empezá a obedecerlo hoy. En segundo lugar, otra relación de la revelación. Revelación y su relación con el propósito que Dios te asignó en la vida. Lo visto en el punto anterior, precisamente, nos lleva a este segundo punto. Nos conduce inevitablemente a tomar la decisión de condicionar, ajustar
nuestra vida a las acciones y nuestras acciones a la voluntad de Dios. Esto significa que tanto lo que deseamos hacer en la vida como lo que tenemos ganas de conseguir en la vida debe estar sujeto al propósito por el cual el Señor nos puso en esta tierra. Nadie quiere hacer algo distinto de lo que Dios dispuso, aunque Dios te da cierto margen para que hagas y especules con algunas cosas hasta que te convence de que no hay otra forma de entender la vida y realizarse en la vida y concretar el propósito hasta que uno no se ajuste a los planes de Dios. Desde la mirada del Creador, sustentador y redentor de nuestras vidas, las capacidades, los dones, los talentos que nos ha dado tienen un único objetivo y tenemos que saber de qué se trata: que sean útiles al propósito determinado por Él para cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo. Acostumbro a decir, porque tengo una profunda convicción, que en la mente de Dios primero fue el propósito y en segundo lugar nosotros. Es decir, Dios primero planteó el propósito y segundo dijo, para este propósito me genero un José. Por eso yo no me puedo escapar de lo que Dios quiere que hagamos. El Señor nunca gastará o invertirá sus revelaciones en alguien que decide hacer de su vida algo distinto de lo que Dios estableció desde el principio que esa persona fuese. Eso es comprender. A ver, puse un ejemplo que no sé si es el mejor. No pretendas hacer las veces de un limón si fuiste diseñado para ser un tomate. Puse un ejemplo simple para que pues todo el mundo conoce un limón, el color del limón, el olor del limón, el sabor del limón. Entonces, un limón no puede decir yo soy tomate, porque todos conocemos el color del tomate, el sabor del tomate, la forma del tomate. Entonces, no pretendas ser un limón si Dios te asignó que seas tomate. La gente te mirará y dirá, no, sos un tomate, sos un limón. Las revelaciones que Dios puede darte hoy, escuchen esto porque es muy importante que lo entendamos. Las revelaciones que Dios puede darte hoy son parte de un proceso a través del cual te va llevando en un camino de crecimiento hasta llegar a la consumación plena del propósito y el destino profético que ha determinado antes de tu concepción. Los procesos en Dios tienen orden. Por ejemplo, Él le dijo a Jeremías, capítulo 1, versículo 10 de Jeremías, mira que te he puesto en este día sobre reinos y naciones, o sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Reflexionemos a modo de enseñanza con esto. Número 1, Jeremías fue creado y puesto en la tierra para consumar un plan diseñado por Dios. A él se le dijo que debía arrancar, destruir, arruinar y derribar. Esa era la revelación. Diga conmigo, revelación. Esa era la revelación que le había sido dada a Jeremías. Si este hombre hubiese dicho, Señor, a mí me parece, yo opino que tenemos que empezar edificando, ¿para qué vamos a andar destruyendo? No, cuando Dios te ha revelado algo acerca de lo que debes hacer, no quieras cambiar las cosas. Número 2, lo que el Señor le reveló a Jeremías guardaba un orden lógico. No podía ponerse a plantar y edificar sin antes arrancar y derribar. Eso sí responde a un orden lógico. En tercer lugar, Dios no busca tu opinión ni la mía. Él desea nuestra obediencia. Si Jeremías hubiese dicho, o se hubiese puesto a edificar y plantar sin antes arrancar y derribar, no hubiese seguido el orden lógico. Él debía ajustarse al orden correspondiente. Eso es como desear subir. Miren, yo veo a la gente, yo tengo que ir a la oficina allá arriba de todo. Después tuve COVID, dije, ¿por qué me cuesta ahora más subir la escalera que antes? Yo subía, hasta antes del COVID, la subía de a 2 escalones. Después del COVID, ahora lo tengo que hacer, a veces oro y digo, Señor, ¿por qué no se achicarán los escalones?
Pero resulta que veo gente más joven que yo que me viene a ver, pide una entrevista conmigo, y se suben esa escalerita primera y caminan todo el pasillo, y cuando llegan allá dicen, ¡ay, todavía hay que seguir subiendo escaleras! El otro día llegó uno jovencito al lado mío, y yo la lengua afuera. Porque no, imagínate si ese tipo hubiera querido de un salto llegar a mi oficina. No puede, así en la vida. Nadie puede pretender llegar donde Dios te mandó si no pasaste el proceso de subir todos los escalones que Dios te puso en el camino. Gracias por ese amén, me acompaña. Tercer lugar, revelación y su relación con la intimidad con Dios. La palabra íntimo en el griego, la palabra tukha, significa los pensamientos más íntimos y hace referencia a las entrañas del ser. De hecho que, bueno, en el Salmo 25, versículo 4, la palabra dice, la comunión íntima, profunda, desde las entrañas, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, es con los que buscan la intimidad, y a ellos les dará revelación. ¿Cómo, pastor, no dice eso? Sí, dice, a ellos hará conocer su pacto. Eso es sinónimo que cuando estás en intimidad con Dios, Él te revela su pacto, Él te da revelación. El salmista en el Salmo 51 dice, tú amas la verdad en lo más íntimo. Le voy a decir como dice la Biblia de Jerusalén. Pero pastor, la Biblia de Jerusalén es una versión católica. Sí, la tradujeron los católicos, pero es una versión buenísima. Tú amas la verdad en lo más íntimo del ser. Y agrega, en las entrañas, donde se esconden los pensamientos más profundos, es decir, en un ámbito absolutamente secreto, privativo de dos personas. En esos secretos me enseñas sabiduría, entre paréntesis, revelación. Consideremos el fruto de la intimidad con Dios de un hombre como Abraham. Y aquí voy a leer un texto bastante largo. Pobre Luli me dijo, José, pastor, es muy largo el mensaje. Me hiciste trabajar mucho y lógico. Un hombre como Abraham, Dios tenía un plan y una decisión tomada acerca de Sodoma a raíz del pecado de ese pueblo. Y qué interesante, dice en el libro de Génesis, dice la palabra de Dios, aquellos varones, los de Sodoma, se fueron de allí, mirando en dirección a Sodoma. Abraham los acompañaba. Entonces, escuche esto, entonces el Señor dijo, decisión de Dios, no de Abraham, de Dios. El Señor dijo, ¿acaso voy a ocultarle a Abraham lo que voy a hacer? Lo que la palabra está diciendo acá, que el corazón de Dios se conmovió frente a un hombre que conocía la situación de Sodoma y Dios había decidido hacer algo en Sodoma a causa del pecado del pueblo, pero permítanme especular de esta manera, pensando Dios en esto, dijo, ¿cómo no se lo voy a contar a Abraham? ¿Y por qué se lo voy a contar a Abraham? Seguimos leyendo. Si Abraham va a ser, dice, miren las razones que tuvo Dios para justificar, para contarle a Abraham el plan. Dice, si Abraham va a ser una nación grande y fuerte, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra, ¿acaso voy a ocultarle a él lo que voy a hacer? Notemos, la revelación de lo que tenía decidido Dios hacer en Sodoma no le llegó a Abraham porque clamó, porque ayunó 40 días, porque reprendió demonios. La revelación que Abraham recibió de Dios es que nació de parte de Dios el deseo de contárselo.
¿cómo a este hombre que me busca, con quien tenemos una relación de tanta intimidad, le voy a ocultar lo que voy a hacer? ¿Querés tener revelación? Busca intimidad con Dios. Abraham tuvo revelación acerca de los planes de Dios con Sodoma como resultado de la intimidad con Él. Por esa profunda intimidad de este hombre con Dios, hasta se podría afirmar que Abraham se convirtió en un confidente de Dios. Perdón, hermano, ¿están acá todavía? Porque estoy empezando. Fíjense lo que pasó adelante, más adelante. Lo que Dios está diciendo, este tipo me ha despertado confianza, le tengo confianza a Abraham. Le tengo confianza a Abraham. El corazón de Abraham había sido puesto en descubierto delante del Padre de tal modo que Dios manifestó que se había ganado su confianza. Dios dijo, yo sé que Él ordenará a sus hijos y a su descendiente que sigan el camino del Señor, que sean justos, que sean rectos, para que el Señor cumpla con Abraham la promesa que le había hecho. Preguntas para nosotros. Número 1, ¿qué dirá Dios de los que estamos aquí? ¿Cuántos de nosotros habremos generado confianza? Es decir, ¿cuántos de nosotros nos habremos hecho confiables para Dios de la manera que Abraham se hizo confiable? En segundo lugar, ¿nos habremos hecho dignos de su confianza como para que nos dé revelaciones acerca de sus planes? Yo sé que los teólogos que estamos acá podemos decir, no, pero Dios ya reveló. Sí, pero Dios sigue revelando. Por supuesto, apoyado en la palabra. ¿Nos habremos hecho dignos de confianza para que en este mes, en que si bien es cierto para nosotros casi un lema, el tema de la revelación, en este mes donde buscamos revelación, nos habremos hecho tan confiables para Dios que Dios quiera revelarnos sus planes? Dios conoce todas las cosas, sin embargo, en el caso de Abraham, es evidente que el Señor conocía su corazón porque se exponía ante su presencia diariamente y sin reparos. Entonces, versículo 20, entonces el Señor le dijo, puesto que el clamor de Sodoma ha subido, Sodoma y Gomorra van en aumento y su pecado se ha agravado demasiado, voy ahora a descender allá para ver si lo que han hecho corresponde con las quejas que me han llegado a mí, y si no es, lo sabré. Y aquellos hombres se apartaron y se fueron a Sodoma, pero Abraham seguía estando delante de Dios. Y en esa intimidad con Dios, Abraham se convierte en un atrevido. Abraham le llama la atención a Dios. No he encontrado en la Biblia una actitud más atrevida que la de Abraham con Dios, por su cercanía con el Creador, por sus tiempos con Él, por haberse hecho digno de su confianza de tal manera que Dios pudo revelarle sus planes. Este hombre pudo interceder de tal manera a favor de su pueblo que lo hizo cambiar de planes a Dios. Versículo 22, se acercó a Abraham y dijo, ¿acaso vas a destruir al justo con el injusto? Tal vez haya 50 justos en esta ciudad. ¿Acaso destruirás el lugar y no perdonarás por 50 justos que estén allí adentro? Lejos de ti hacer morir al justo con el impío, tratar al justo como al impío. Jamás sea tal cosa, jamás hagas tal cosa. ¿Acaso el juez de toda la tierra debe hacer lo que es justo? No debe hacer lo que es justo. Fíjense cómo le hablaba Abraham al Señor. El Señor respondió, si dentro de la ciudad de Sodoma encuentro 50 justos, por ellos perdonaré a todos. Y Abraham siguió con su atrevimiento. Aquí estoy atrevidamente para hablar con mi Señor, aunque solo soy polvo y ceniza, se reconocía en su condición. Pero tal vez falten 5 para completar los 50. Por esos 5 destruirás la ciudad. No la destruiré si hay 45. Y Abraham volvió a hablarle de tal manera
Tal vez solo haya 40. Si él respondió el Señor, aún por esos 40 no lo dé. Y insistió Abraham, espero que mi Señor no se enoje si sigo hablando. Tal vez solo encuentre 30. Y el Señor respondió, aún si encuentro 30 no lo haré. Y Abraham dijo, aquí estoy otra vez atreviéndome a hablar con mi Señor. Tal vez se encuentren 20. El Señor dijo, aunque por esos 20 no los destruiré. Pero Abraham volvió a decir, espero que mi Señor no se enoje si hablo una vez más. Pero tal vez se encuentren 10. Y el Señor dijo, por esos 10 no los destruiré. Y dice la palabra que el Señor terminó de hablar. Él dijo, acá termino, porque si no este tipo... Fruto de la intimidad con Dios. Yo tendría que parar acá, porque me parece, aunque no estoy diciendo que voy a terminar, tendría que terminar acá, porque no sirve que vengamos aquí adelante esta mañana a tomar la decisión que desde hoy vamos a tener intimidad con Dios. Esto es algo personal, esto es algo que tenés que trabajar en casa. Esto es algo que tenés que dejar. Miren, ayer escuché un predicador, me encantó. Una de las cosas que me dijo que se lograba en la intimidad con Dios es a partir de contemplar a Jesús y contemplarlo en su palabra. Contemplar a Dios. He dicho de otra manera, déjenme decírselo en versión popular. Cuando vas a orar, cuando vas a leer la Biblia, cuando vas a tener un tiempo con Dios, tenés que tener conciencia delante de quién estás. Cuando yo leo Apocalipsis 4 y veo la experiencia de Juan, que dice que escuchó la voz que le dijo, vi una puerta abierta en el cielo y una voz que le dijo, sube acá y te mostraré. Y cuando Juan sube, no empieza a ver lo que va a ocurrir, empieza a tener una idea impactante de la presencia de Dios. Por favor, cuando vuelvas a tu casa, léete Apocalipsis 4 y te vas a dar cuenta que lo primero que ve Juan lo deja muerto, lo deja impactado, porque ve el trono, porque ve lo que hay alrededor del trono, porque ve a uno sentado en el trono. Es decir, contemplar a Dios cuando estás en la intimidad con Dios te tiene que llevar, me tiene que llevar a tener conciencia delante de quién estoy. Por eso la oración, por eso el devocional, por eso la intimidad con Dios no tiene que ver con que te la pases una hora hablando y Dios lo canses a Dios y Dios diga, basta, ya me lo dijiste, ya lo entendí. Lo que tenemos que hacer es expresarle a Dios lo que le queremos decir, pero hacer silencio para que Dios te hable y te dé revelación. Después que tuve esa mirada de Apocalipsis 4, digo, casi ni me atrevo a hablar. Cuando tomo conciencia, miren, lo tengo que recuperar, tenía un PowerPoint que mostraba el tamaño de los distintos astros celestes. Y en un momento la Tierra era una cosa enorme, y aparecían otros y la Tierra se iba achicando, y se iba achicando, hasta que aparecía un planeta que se llama Arturo. Y cuando aparecía Arturo, la Tierra era un pequeño píxel. Los que saben de fotografía saben lo que es el tamaño de un píxel. Y cuando yo vi ese puntito, ese píxel, dije, ¿y yo estoy ahí adentro? Si la Tierra es así, ¿quién soy yo para tanta soberbia? Tenés que contemplar a Dios. ¿Por qué Abraham tuvo revelación de los planes de Dios? ¿Por qué pudo interceder delante del Padre de la manera que lo hizo? La respuesta es el resultado de la relación existente entre la relación y la intimidad con Dios es lo que lo llevó a Abraham a tener esa revelación. Y aquí hay un principio. Por favor, no podemos dejar que se nos pase el momento sin entender lo que viene ahora. Por favor, por favor. Principio, para tener revelación debes hacerte confiable para Dios a través de una profunda y constante intimidad con Dios.
constante, no es una cosa de un momento y nada más. Y vamos a la otra relación de la revelación, el último punto. Revelación y su relación con la obediencia, con una obediencia consistente. Nunca verás una negativa del Señor sobre revelaciones que necesitas si te mueves en el marco de tu voluntad. Moverse en el marco de la voluntad de Dios no debe ser algo circunstancial, ni algo especulativo, tiene que ser permanente. Con el Señor no se negocia. Si tú eres Señor y yo soy un hijo de Dios, Señor, no me permitas especular, ni transar, ni flexibilizar la palabra. Con el Señor no se negocia, simplemente, si Él es tu Señor, la única y permanente opción es una obediencia incondicional y permanente. Dios no flexibiliza. Esto, como explicábamos recién, soy débil, soy un ser humano, Dios no entiende. No, Dios no entiende. Dígale al que está al lado, Dios no entiende. Eso no lo entiende Dios. No, la voluntad de Dios revelada en su palabra no es para los ángeles, sino para los seres humanos que tenemos debilidades. Los ángeles ya obedecen y que se hagan cargo ellos de lo que tienen que hacer. Estoy hablando de nosotros. La revelación en la palabra no es para los ángeles, es para nosotros. Así que no hay forma de flexibilizarlo. No quieras transar con Dios. Tampoco es para un momento o un tiempo, es siempre. Y voy a pasar rapidito porque usted ya conoce la experiencia. Saúl, rey de Israel, Dios le habló a través de Samuel y le dijo, te vas a Gilgal y allí vas a esperar 7 días que yo llegue para que yo ofrezca sacrificio a Dios y te diga lo que tenés que hacer. Dice la palabra de Dios que pasaban los días, Saúl escuchaba las voces del pueblo que estaban desesperados porque los filisteos andaban dando vuelta por ahí. Y entonces Samuel no llegaba, era el 7º día, a la mañana, al mediodía, a la tarde, no había forma de que llegara. Entonces Saúl dijo, tráigame todo lo necesario y voy a ofrecer yo el holocausto. Y cuando estaba terminando de hacer el sacrificio, apareció Samuel. Y Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Locamente has hecho. Dios ahora hubiera confirmado tu reino, pero a partir de esta acción indebida, porque nunca debiste hacer lo que le tocaba hacer a Samuel, Dios te destrona, te saca el reino y se lo da a otro hombre. No se puede hacer algo distinto de lo que Dios te dice. Hermanos, ¿saben cuántas veces? Miren, ¿saben una cosa? Estoy en condiciones de comentarlo. Nosotros tenemos un profundo anhelo de volver a España. Con Virginia estamos orando en ese sentido, estamos averiguando pasajes, hemos hablado con los pastores de España, hablé con un pastor de Madrid, hablé con los pastores de Jerez, hablé con varios. Queremos ir a España. Y resulta que seguíamos orando y en estos días nos llegaron algunas señales, no voy a explicar todas, que nos mostraron que no es el tiempo. Pero claro, nosotros estamos insistiendo, no vamos a insistir. Hay señales, Dios habla, Dios te muestra. Entonces, ¿para qué hacer algo que Dios no te manda a hacer? ¿Qué significa que nunca vamos a ir en España? España, en esa palabra que anda dando vuelta ahora por ahí, seguramente Will Fabre dijo, va a ser España. Y encima tuvo la mala ventura de decir que iba a ir con mi nieto. Ahora tengo más nietos, usted no se imagina. Los nietos y los otros que no son nietos, todos quieren ir. Bueno, páguense el pasaje y vayan. Perdió el reino. ¿Por qué? Porque hizo algo que no le correspondía hacer. Lo otro, y lo paso rapidito para avanzar, lo otro que a mí me impresionó, en el caso de Abraham, el Señor le había dicho, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré. A Abraham, yo ya lo expliqué hace poquito, se le ocurrió pensar que moviéndose con el viejo Taré hasta Harán ya lo dejó conforme a Dios. Pero Dios no le había dicho que tenía que ir a Harán, le había dicho que tenía que ir a Canaán. Y lo que a mí me impacta es que Abraham, que había tenido revelación de Dios para saber dónde Dios lo mandaba, no volvió a escuchar
la voz de Dios hasta que llegó a Canaán. Recién cuando llegó a Canaán, Dios le volvió a hablar y le dijo: a esta tierra daré a tu descendencia. ¿Cuándo lo hizo? Cuando obedeció lo que ya había sido revelado. Y aquí hay una tremenda enseñanza. Si desobedeciste a lo que Dios ya te había revelado, no esperes nuevas revelaciones de Dios. Si desobedeciste lo que ya te reveló, no esperes una revelación nueva. Obedece lo que ya te fue revelado y después Dios agregará revelación. Vamos terminando. Nunca Dios dará revelación sobre algo que no esté alineado perfectamente con los planes y propósitos asignados por Él a cada uno de nosotros. Buscar y tener revelación no es para dejar satisfechos nuestros deseos personales. Estamos en el mes de revelación. He orado, he ayunado, he buscado a Dios y ahora me siento bien porque ahora tengo revelación. Pues la revelación no es para que te sienta bien, porque hay revelaciones que te hacen sentir mal. Porque cuando Dios te mande a hacer lo que no tenés ganas de hacer, te vas a sentir mal. Buscar revelación no es para dejar satisfechos nuestros deseos personales. Buscar y tener revelación tiene que ver con una respuesta efectiva, concreta a los planes eternos de Dios. Repasamos. Para tener revelación hace falta 4 cosas. Conocer a Dios, respetar el propósito que Dios nos asignó, mantener una profunda intimidad con Él y una obediencia consistente y permanente. Repaso. Conocer a Dios, respetar el propósito que Él nos asignó, mantener una profunda intimidad con Él y una obediencia consistente y constante. Vamos a orar. No voy a invitar a nadie a venir al frente esta mañana, no siento que tenga que hacerlo, pero sí siento que mientras los chicos de adoración vienen, cada uno, yo incluido, yo el primero, tengamos un tiempo a solas con Dios, decidiendo a partir de la palabra que recibimos. Tomémonos un minutito para orar a solas con Dios. Cada uno a solas con el Señor. Cada uno a solas con Dios. No te distraigas en nada más. Un tiempito a solas con Dios. ¿Sabe una cosa, hermano? Si los que estamos aquí hemos entendido a dónde nos ha direccionado Dios por esta palabra, va a empezar a haber un fruto distinto, evidente en esta congregación. No le vas a tener que contar a nadie las cosas que te suceden. La gente, como pasaba con Abraham, como pasaba con Moisés, como pasaba con Enoc, la gente se dará cuenta que hay algo especial en tu vida a partir de tu intimidad con Dios y de la revelación que recibas cada día. Lo vamos a empezar a ver. No es algo que Dios va a ocultar. Así como Dios no quiso ocultar sus planes con Abraham y dijo: ¿cómo no se lo voy a contar a este hombre?
Dios te va a empezar a mostrar cosas que estuvieron toda la vida escondidas en la palabra, pero ahora se te van a hacer evidentes. Señor, hemos lanzado la palabra y ahora simplemente esperamos que tú completes la obra en cada uno de nosotros. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.